Primer nocturno. De la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Verdadero es el dicho: si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni pendenciero, sino ecuánime, pacífico, no codicioso, que sepa gobernar bien su propia casa, que tenga los hijos en sujeción, con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No neófito, no sea que, hinchado, venga a incurrir en el juicio del diablo. Conviene asimismo que tenga buena fama ante los de fuera, porque no caiga en infamia y en las redes del diablo. Tú, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. De la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Porque es preciso que el obispo sea inculpable, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de torpes ganancias, sino hospitalario, amador de los buenos, modesto, justo, santo, continente, guardador de la palabra fiel, que se ajuste a la doctrina, de suerte que pueda exhortar con doctrina sana y argüir a los contradictores. Porque hay muchos, indisciplinados, charlatanes, embaucadores, sobre todo los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que revuelven del todo las casas, enseñando lo que no deben, llevados del deseo de torpe ganancia. Cuanto a ti, habla de modo conveniente y ajustado a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, graves, discretos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. De igual modo, que las ancianas observen un porte santo, no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, sino buenas maestras, para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos, a ser prudentes y honestas, hacendosas, bondadosas, dóciles a sus maridos, a fin de que no sea infamada la palabra de Dios. Asimismo a los jóvenes exhórtales a ser ponderados en todo, mostrándote tu ejemplo de buenas obras, de integridad en la doctrina, de gravedad, de palabra sana e irreprensible, para que los adversarios se confundan, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Tú, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Patricio, llamado el apóstol de Irlanda, nació en la Gran Bretaña, hijo de Calfumio y de Conquesa, al parecer, parienta de San Martín de Tours. De niño cayó varias veces en poder de los bárbaros, que le ocuparon en guardar los rebaños. Desde entonces mostró su futura santidad, pues lleno de espíritu de fe, de amor y temor de Dios, madrugaba con gran diligencia para orar en medio de las nieves, hielo y lluvias. Rogaba a Dios 100 veces durante el día, y 100 veces de noche. Librado 3 veces de la esclavitud, e ingresando en la milicia eclesiástica, dedicó mucho tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. Tras haber recorrido con fatigas las Galias, Italia y las islas del mar Tirreno, por inspiración del cielo fue llamado a trabajar para la salvación de los irlandeses. Recibido el poder de anunciar el Evangelio por parte del Papa Celestino, y consagrado obispo, partió para Irlanda. En el ejercicio del cargo, son de admirar las tribulaciones, fatigas y penalidades que tuvo que sufrir. Pero con la ayuda de la bondad divina, aquella tierra que antes adoraba a los ídolos, después de la predicación de Patricio produjo tales frutos, que luego fue llamada la Isla de los Santos. Regeneró a pueblos en las aguas del bautismo, ordenó obispos y muchos clérigos, dio reglas a las vírgenes y viudas que querían guardar continencia. Con autorización del Papa fundó la sede de Armagh, como metrópoli de toda la isla, enriqueciéndola con reliquias de santos procedentes de Roma. Resplandeció con visiones celestiales, profecías, y con señales y prodigios con que Dios le favoreció. La fama de Patricio se extendió muy lejos. A pesar de la cotidiana solicitud que exigían sus iglesias, Patricio perseveraba con fervor en una oración continua. Se refiere que cada día rezaba todo el salterio y los cánticos e himnos, y 200 oraciones. Además adoraba a Dios de rodillas 300 veces al día. En cada hora canónica hacía 100 veces la señal de la cruz. Dividía la noche en 3 partes. La primera destinada al rezo de 100 salmos, haciendo 200 genuflexiones. La otra al rezo de otros 50 salmos, sumergido en agua fría, teniendo elevados al cielo la mirada, las manos y el corazón. La última la destinaba al descanso sobre una piedra desnuda. Amantísimo de la práctica de la humildad, a ejemplo del apóstol, se dedicó al trabajo manual. Fatigado por sus trabajos en bien de la Iglesia, ilustre por sus palabras y obras, llegado a una extrema vejez y confortado con los misterios divinos, se durmió en el Señor, y fue sepultado en Down, en Ultonia, en el siglo V de la era cristiana. Tú, autem, domine, miserere nobis.
Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre que partió para lejanas tierras hizo llamar a sus criados, y les entregó sus bienes, y a uno le entregó 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y emprendió el viaje. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se fue, y negociando con ellos, ganó otros 5. De la misma suerte, aquel que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que recibió 1 fue, hizo un hoyo en la tierra y en él escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo vuelve el amo de estos criados y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentóle otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me habías entregado, he aquí otros 5 que con ellos he ganado. Respondióle su amo: Bien, siervo bueno y leal, has sido fiel en cosa de poca importancia, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me habías confiado, he aquí otros 2, que he granjeado con ellos. Díjole su amo: Bien, siervo bueno, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Laus tibi, Christe. Homilía de San Gregorio, Papa. La lección del Santo Evangelio, hermanos, nos amonesta a que vigilemos atentamente, no sea que nosotros, puesto que hemos recibido más que los demás, seamos juzgados con más severidad por el autor del mundo. Pues cuanto mayores son los dones, más rigurosas serán las cuentas que de ellos hemos de dar. Las gracias recibidas deben hacer a cada uno tanto más humilde y más pronto para servir a Dios por razón de su cargo, porque sabe que está más obligado a rendir cuentas de más beneficios. He ahí que un hombre que sale de viaje llama a sus siervos y reparte entre ellos sus talentos. Después de mucho tiempo vuelve para exigir las cuentas. A los que obraron bien les recompensa, mas al que ha sido negligente le condena. ¿Quién este hombre que sale de viaje, sino nuestro Redentor, el cual partió para el cielo con aquella carne que había tomado? La tierra es el lugar de la carne, y a ésta podemos considerarla conducida a un país extranjero cuando el divino Redentor la colocó en el cielo. Aquel hombre, al salir de viaje, entregó sus bienes a sus servidores, porque Cristo concedió dones espirituales a sus fieles. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. Por los 5 talentos se designan los sentidos del cuerpo: los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Así, por los 5 talentos se designa el don de los 5 sentidos, es decir, el conocimiento de las cosas externas. Los 2 talentos designan la inteligencia y la acción. Mas con un talento se designa tan solo la inteligencia. Tu, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración del martes de la 4ª semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Juan. Como quiera, hacia la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo, y se puso a enseñar. Y se maravillaban los judíos, y decían: ¿Cómo sabe éste las letras sagradas sin haber estudiado? Les respondió Jesús: Mi palabra no es mía sino de aquel que me ha enviado. Quien quisiere hacer la voluntad de éste, conocerá si mi palabra es de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Quien habla de su propio movimiento, busca su propia gloria, mas el que únicamente busca la gloria del que le envió, ese es veraz, y no hay en él injusticia o fraude. Por ventura, ¿no os dio Moisés la ley, y con todo eso ninguno de vosotros observa la ley? Pues, ¿por qué intentáis matarme? Respondió la gente: Estás endemoniado, ¿quién es el que trata de matarte? Jesús prosiguió, diciéndoles: Yo hice una sola obra milagrosa en día de sábado, y todos lo habéis extrañado. Mientras que, habiéndoos dado Moisés la ley de la circuncisión, no que traiga del su origen, sino de los patriarcas, no dejáis de circuncidar al hombre aún en día de sábado. Pues si un hombre es circuncidado en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os habéis de indignar contra mí, porque he curado a un hombre en todo su cuerpo en día de sábado? No queráis juzgar por las apariencias, sino juzgad por un juicio recto. Comenzaron entonces a decir algunos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para darle la muerte? Y con todo vedle que habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Si será que nuestros príncipes de los sacerdotes y los senadores han conocido de cierto ser este el Cristo? Pero de éste sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá su origen. Entretanto, prosiguiendo Jesús en instruirlos, decía en alta voz en el templo: Vosotros pensáis que me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo,
sino que quien me ha enviado es veraz, al cual vosotros no conocéis. Yo sí que le conozco, porque de él tengo el ser, y él es el que me ha enviado. Al oír esto buscaban cómo prenderle, mas nadie puso en él las manos, porque aún no era llegada su hora. Entretanto muchos del pueblo creyeron en él, y decían, cuando venga el Cristo, ¿hará por ventura más milagros que los que hace éste? Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. Aquel que se había ocultado, enseñaba y hablaba manifiestamente, y no era detenido. Se había ocultado para darnos ejemplo, y no permitía que le prendiesen, para demostrar su poder. Cuando enseñaba se admiraban los judíos. Todos se admiraban, mas no todos se convertían. ¿De dónde provenía la admiración? De que muchos sabían dónde había nacido, en dónde había sido educado. Jamás le habían visto estudiar, y con todo le oían tratar de la ley, citar sus sentencias, las cuales nadie podría citar a no haberlas leído, ni nadie las podía leer a no haber estudiado, y por esto se admiraban. Esta admiración dio motivo al divino Maestro para inculcarles profundamente la verdad. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.